voy a hablar. Mi nombre es Juan Gabriel Alarcón Mamani. Voy a hablar sobre los motores. Un motor es una máquina que transforma cualquier tipo de energía que se aplique en energía mecánica para obtener movimiento. El ciclo de 4 tiempos. Como podemos ver, hay el ciclo de admisión, compresión, escape y explosión. Ciclo práctico. El ciclo práctico es donde podemos diferenciar cuando el ciclo teórico es perfecto y en el ciclo práctico ya hay desventajas y variaciones. Y ahí podemos ver la comparación de ambos. Traslapo solape. Ese es el recorrido de cuántos tiempos va a tener cada uno. Como se puede observar, en el primer tiempo, en la de explosión, tiene un retraso de 16 grados y llega hasta los y también llega a retrasarse a la hora de cerrar 26 grados. De ahí hasta el punto muerto superior llega la compresión, la explosión, la admisión llega a adelantarse a los 28 grados y el escape llega a ser se adelanta 19 grados. Cada uno hace un recorrido de 109 grados. Partes del motor. Anillos. Estas pequeñas piezas se encargan de asegurar el cilindro cuando los pistones comprimen y distribuyen el aceite para que mantenga lubricada esta área. Árbol de levas es un eje con topes triangulares llamado levas, que permite que los balancines se desplacen de esta manera. Hace que se accionen las válvulas. Las levas proporcionan a que el motor funcione adecuadamente y tenga un rango de revoluciones y velocidades correctos. Balancines son unas piezas metálicas ubicadas en el árbol de levas que realiza un movimiento de vaivén para que las válvulas de admisión y las de escape tengan acceso al aire y la gasolina, de modo que puedan acceder a la cámara de combustión. Existe una sincronización de los tiempos del motor y el movimiento de las relaciones. Bancada es una pieza con una enorme resistencia que se encuentra en la parte inferior del motor. Sirve de soporte para el motor y los demás componentes. Su diseño varía dependiendo la estructura y tipos de motor. La potencia existe algunos vehículos con motores en configuración V6, V8 que poseen dos bancadas, las cuales pueden estar unidas o separadas. Banda o correa de impulsión es aquella banda de goma reforzada con cables de fibra que se encarga de que el motor esté en funcionamiento, acompañado del ventilador y la bomba de agua, además de que mantienen en constante movimiento al árbol de levas y el cigüeñal. Evitamos así que las válvulas y los pistones no se choquen. Se recomienda realizar un cambio de esta cada
4 años a cada 160.000 kilómetros en vehículos nuevos. Bielas. Estas piezas huecadas que están sujetas con un sello unifican al pistón del cigüeñal y propician a que se realice el movimiento de los pistones. Bloque. Es la parte estructural del motor donde se alojan varias piezas como las bielas, los cilindros, los pistones y el cigüeñal. Bomba de agua. Es aquel depósito de agua que impulsa el líquido refrigerante, agua o anticongelante, de modo que se distribuya por todo el motor y se mantenga refrigerado. Bomba de aceite. Este componente se encarga de trasladar el aceite por todas las piezas que requieran lubricación. Consta de una hélice en su interior y en una coladera chica en su exterior, que impide que acceda basura al interior. Bobina de ignición. Pertenece al sistema de iniciación del motor. Por medio de estas se generan las cargas eléctricas de baja y alta tensión necesarias para que puedan ser enviadas a las bujías por medio de los distribuidores. De este modo estarán de acorde a los tiempos que ocurra una explosión de combustible. Bujía. Está compuesto de metal y porcelana y ejecutan la explosión del combustible con el aire dentro de la cámara de combustión por medio de una chispa eléctrica. Se debe reemplazar estas piezas con la afinación cada 6 meses. Bulón. Es un seguro metálico que sostiene los pistones de la biela. Cables de alta tensión. Es una agrupación de cables que permite distribuir la chispa que sale de las bombas y las bujías. Carburador. Es un tipo de depósito que prepara el aire y el combustible para que acceda a la cámara de combustión, donde procederá a quemarse. Cámara de combustión. Ubicado en el interno del cilindro, entre la culata y la parte superior del pistón. En esta área se efectúa el proceso de quemado o combustión con el aire y gasolina. Provienen del carburador. La capacidad de la cámara se mide en centímetros cúbicos y puede aumentarse o reducirse dependiendo del movimiento de los pistones. Carácter. Esta pieza sirve de alojamiento para exceso de aceite lubricante que sobra cada vez que la bomba de aceite efectúa el proceso de lubricación. Cigüeñal. Es un elemento pesado formado de apodos y codos que se encuentra posicionado debajo del bloque. Recibe la potencia obtenida de la explosión de los gases alojados en la cámara de combustión y hace que la energía lineal que desprenden los pistones convierta en giratoria e impulse las ruedas. Cilindro. Forma parte de la estructura metálica del bloque. Favorecen el desplazamiento de los pistones. Su superficie interna es lisa para reducir choques entre los pistones y debe soportar altas temperaturas ocasionadas por los procesos de combustión. Un motor puede obtener de 1 hasta 16 cilindros. Es uno de los tantos elementos que forman parte de la cámara de combustión. Culata. Fabricados de aluminio o de diferentes aleaciones de metal. Esta parte suele someterse a altas temperaturas. Las válvulas están ubicadas en este componente. Distribuidores. Se encargan de esparcir la carga de alto y bajo voltaje surgidas en la bobina de ignición.
Filtro de aceite. Es un contenedor que procura recoger las impurezas que puedan seguir en el aceite lubricante. Filtro de aire. Procura extraer el polvo y cualquier desecho que interceda en el aire que ingresa por el carburador. Inyectores son aquellas piezas que, como su nombre precisa, que inyectan o suministran el combustible. Si es gasolina es por chorro, pero si es gasoil es por aerosol. Está sujeto y alineados a un tubo llamado flauta de inyectores. Junta de aceites o anticongelantes. Es una placa usualmente hecha de plástico que realiza un cierre entre la parte superior del motor y el bloque, procurando que circule anticongelante y el aceite que accederá a la cámara de combustión. Múltiple de admisión. Es un sistema de tubería que permite que el aire circule por las válvulas para luego acceder a la cámara de combustión. Múltiple de escape. Es un conducto que libera los gases producidos durante la combustión. Pistones. Pieza pequeña mayormente elaborada de aluminio fundido que sirven para conectar los bulones, los cuales permiten que los pistones tengan movilidad. Válvulas. Son aquellas piezas encargadas de regular el aire y el combustible que existen dos tipos: válvulas de admisión y válvulas de escape. Válvulas de admisión procuran que el aire que acceda a la cámara y no se fugue. Luego se utiliza un muelle para cerrarse. Válvula de escape. Expulsan el aire innecesario de la cámara de combustión. Radiador. Es el que dispara las altas temperaturas del medio ambiente para evitar que el motor se sobrecaliente. Motor de dos tiempos. Es una gráfica del motor de dos tiempos. Ciclos del motor de dos tiempos. Primer tiempo: compresión y aspiración. El pistón asciende comprimiendo la mezcla de aire y combustible y algo de aceite en el cilindro, y simultáneamente crea un vacío en el cárter. En el final de la carrera del pistón, este deja libre la lumbrera de aspiración o preadmisión y llena el cárter con mezcla carburada de gasolina. Ahí podemos ver lo que sucede. Segundo tiempo: combustión, escape y escape de gases. Mediante una chispa provocada por la bujía, se incendia la mezcla comprimida, creando una combustión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo. En el carácter, la mezcla se comprimida por el pistón descendente, y en el momento preciso el pistón deja libre la lumbrera de escape o canal de escape en el cilindro por donde salen los gases de escape de este, y poco después la lumbrera de carga que conecta el cárter con el cilindro por los que la mezcla comprimida pasa por este, llenando el cilindro, expulsando los últimos restos de los gases de escape, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo de dos tiempos. Ahí se puede ver cómo va pasando después de la explosión. Piezas del motor de dos tiempos: la culata, la bujía, el pistón, lumbrera de carga, biela, cigüeñal, cárter, lumbrera de escape, lumbrera de admisión. Aceites y lubricantes.
Existen diferentes tipos de lubricantes para el engrase en los motores. Cada motor u órgano del vehículo está calculado para usar un aceite determinado de determinada densidad y el automovilista debe seguir las indicaciones del fabricante usándolo de buena calidad y hacer posible de marcas acreditadas. Para que un motor funcione perfectamente es necesario considerar las siguientes características físicas químicas del aceite que se vaya a utilizar. Viscosidad, resistencia del lubricante al desplazamiento o grado de cohesión molecular o de atracción de las moléculas del líquido. Untuosidad, aptitud del lubricante para adherirse a las superficies metálicas. Estabilidad, resistencia del lubricante a la descomposición bajo acciones de los gases quemados y de la temperatura. Puntos de congelación. Debe ser lo suficientemente bajo para que el aceite mantenga sus cualidades a bajas temperaturas. Punto de inflamación. Este debe ser muy elevado para evitar la carbonización del lubricante cuando los motores funcionan a altas temperaturas. Los aceites empleados en los automóviles pueden ser normales, poseen las cualidades apuntadas anteriormente en el grado normal. Premium son los aceites que poseen las cualidades apuntadas en mayor grado. Detergentes, además de poseer las cualidades apuntadas en alto grado, son limpiadores de depósitos carbonosos. Sintéticos son compuestos que se preparan por procedimientos químicos. Minerales descritos anteriormente se obtienen de la destilación del petróleo. Los aceites sintéticos son de cualidades superiores al resto. Son fluidos, soportando bien el frío y se conserva la viscosidad a pesar de las altas temperaturas. Sistema de refrigeración. La refrigeración de un motor es un asunto muy serio. En los días más calurosos notarás en el cuadro de mando de las temperaturas del motor se incrementa ligeramente, pudiendo llegar a sobrepasar el máximo permitido. En el peor de los casos, la culata se iría al garete y tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero para solucionar el problema. Pero los ingenieros saben la importancia de que el motor trabaje en unos determinados grados. De ahí los motores cuenten con sistemas de refrigeración. Estos son los principales elementos con los que cuenta que ayudan a mantener la temperatura del motor dentro del rango adecuado. Elementos del sistema de refrigeración. Radiador. El radiador es el elemento principal del sistema de refrigeración. Es el encargado de enfriar el agua que entra al motor, así como que recoger el agua caliente que expulsa el sistema mediante una serie de celdas internas. El líquido se distribuye a lo largo del mismo, de tal manera que cuando el aire exterior pega frente al radiador, se reduce la temperatura. Es una pieza muy sencilla, básicamente tiene dos orificios que conectan con el motor. Por un lado está el manguito que recibe el agua caliente enviada por el motor, que es el que procesa a través de celdas. Suelen estar ubicados en la magnitud que envía el agua refrigerada al motor para que éste distribuya su temperatura y trabaje sin problemas. Ventilador. Después de haber incluido los radiadores en los coches, los ingenieros se dieron cuenta de que, pese a todo, la temperatura podían seguir incrementando hasta límites peligrosos. Normalmente cuando los coches están en marcha, prescindir de un ventilador no es un problema, a no ser
que conduzca unas temperaturas. Se mueve el motor está funcionando a afinados a la Fórmula 1. Están acostumbrados a escuchar eso de que el monoplaza no puede estar parado más de un minuto porque se quema el motor, y eso es porque no incorporan ventiladores. Si no estamos en la competición y no llevamos un radiador con unas dimensiones fuera de lo normal, como los vehículos de la NASCAR, lo más lógico es incorporar un ventilador para que el radiador siempre esté recibiendo aire. Termostato. Para explicarlo de una manera sencilla, el termostato es una válvula que regula la temperatura del motor dentro del rango establecido por cada fabricante. Cuando arrancas el coche y el motor está frío, esta válvula, generalmente situada en la zona de la culata, se cierra de esta manera y no se entra agua fría en el radiador, y se va utilizando la que está en el circuito hasta que se alcanza la temperatura adecuada y termina por abrirse en todo el proceso del funcionamiento del motor. El termostato se abre o cierra siempre en función de la temperatura y de la regulación que deba hacer. Bomba de agua. La bomba de agua es un elemento de intermediación en el sistema de refrigeración. Su función es simple: hacer girar el agua en función de la demanda del motor. Su sistema está compuesto por una polea que está conectada a la del cigüeñal mediante una correa o cadena, que es de tal manera que gira las mismas revoluciones de lo que hace el motor. Gira las aspas que mueve el agua en funcionamiento de las revoluciones. Es clave, ya que cuanto más altas, mayor será el calentamiento y más refrigeración demandará. Principales sistemas de refrigeración. Refrigeración de aire. La refrigeración por aire es el sistema más básico y antiguo de todos. El motor prescinde de los elementos anteriores y aprovecha directamente el aire para refrigerar. Existen dos formas de llevar a cabo este propósito. Por un lado, puede hacerse de manera directa. Para ello, el motor debe estar al descubierto y recibir directamente el aire. Es un sistema que generalmente utilizan las motos, ya que son las únicas que pueden dejar el motor al descubierto, salvo excepciones. Por otro lado, existe la versión forzada, que necesita un ventilador, la que el motor no está al descubierto. Este es un sistema que no se usa hoy en día, pero sí se hizo antiguamente, como con el Citroën 2CV o el Volkswagen, que canalizaban el aire hasta sus motores. Ventajas. Que sea un sistema antiguo no significa que no tenga ventajas. En primer lugar, es obvio que la reducción de peso es notoria y la que no hay radiadores ni líquidos que sumen peso al vehículo. De este modo, la gestión del espacio en el vano del motor es muy notable y se puede diseñar de una manera más eficiente esta zona del vehículo. Además, cuando no hay elementos o piezas adicionales, las averías relacionadas disminuyen. Desventaja. El principal inconveniente es el que el motor no actúa de manera eficiente y la pérdida de potencia se nota bastante. Todo debido a la mayor temperatura en los cilindros. Por otro lado, sin motores bastante ruidosos porque los propulsores que utiliza el agua como refrigeración ganan una capa de insonorizada
gracias al fluido finalmente, aunque no existan las averías del sistema de refrigeración por agua. El suministro de aire de forma irregular pueden afectar seriamente a la vida útil del motor. Refrigeración por agua. Como hemos visto en el análisis de los elementos que componen un sistema de refrigeración por agua, consiste en el tránsito del agua a lo largo de los circuitos internos del motor, conectados con el radiador, que recoge el agua caliente que expulsa y envía un líquido refrigerado para que pueda mantener la temperatura idónea del motor. Todo ello está gestionado por un termostato que regula la entrada del agua y los circuitos del motor y de una bomba de agua, que incrementa el flujo al mismo ritmo que lo hacen las revoluciones del motor. Ventajas. La principal ventaja es que el agua refrigerada entra en contacto directo con las paredes de la camisa y la cámara del motor, por lo que no tenemos zonas que generan un calor fuera de lo normal. Además, otro aspecto interesante es que el calentamiento principal es algo más lento, pero asegura el buen estado del motor. Desventajas. Las desventajas que supone la refrigeración del agua son los puntos fuertes de la refrigeración por aire. Necesitamos un mayor hueco en el vano del motor para poder albergar todos los componentes. Además, con la velocidad a la que influye agua, se requiere una gran caudal para cubrir todas las zonas, lo que se traduce en mayor gasto, no demasiado excesivo, todo se ha dicho, y un incremento de peso. Sistema de encendido. Sistema de encendido. Para que un motor funcione necesita de una explosión producida por una reacción química entre el oxígeno del aire y la gasolina o nafta. Para que esta reacción química se incide, se necesita adoptar energía de tal modo que indice reacciones en un punto de la cámara de combustión. La energía servirá para encender la gasolina, provocada la propagación de la llama, produciendo la combustión dentro del cilindro. Esta energía necesaria adoptará en forma de chispa entre los electrodos y la bujía para realizar la combustión. Debe producirse una chispa entre los electrodos de la bujía y debe aplicarse una tensión de miles de voltios, pero las bajas tensiones de las baterías necesitan ser transformadas en altas tensiones, función que realiza una bobina de encendido. Partes del sistema de encendido. Básicamente, un sistema de encendido está compuesto por batería, llave de encendido, distribuidor, bobina, sensores, unidad de control del motor, cables y bujía. Encendido convencional. Los sistemas de encendido convencionales eran utilizados en vehículos hasta mediados de década de aproximadamente. Básicamente, de encendido convencional está compuesto por los siguientes componentes. Batería es la encargada de proporcionar la energía para el funcionamiento del circuito. Llave de contacto cierra el circuito para que el sistema de encendido se ponga en funcionamiento. Bobina de encendido transforma la baja tensión de batería en alta tensión. Distribuidor es el elemento encargado de distribuir la chispa en el momento preciso. Platino es quien conecta o desconecta el circuito primario de la bobina de encendido. Leva se aloja en el eje del distribuidor y contiene tantos lados como cilindros posee el motor. Condensador controla los picos de alto voltaje producidos en el
secundario de la bobina de encendido. Rotor es un elemento que distribuye junto a los contactos de la tapa del distribuidor las chispas a las distintas bujías. Avance de encendido. Estos sistemas son necesarios para el correcto funcionamiento del motor. Debido a que la combustión no se realiza de manera inmediata, es necesario adelantar el salto de chispas en estos distintos regimientos del motor. Cables de bujía son necesarios para transmitir al corriente de sistemas hasta las bujías. Bujías de encendido, por los que generan, se ubican en la cámara de combustión. Son las encargadas de generar las chispas para que se realice la combustión. Ahí vemos una gráfica del sistema de encendido. Se puede decir que el momento en que se coloca la llave de contacto y empieza a girar el motor, el platino se abre y se cierra gracias al movimiento de la leva que está situada en el eje del distribuidor. Cuando el platino se encuentra cerrado, entonces fluye una corriente de alrededor de unos 4 amperes por el primario de la bobina. Mientras el platino se encuentra cerrado, está produciendo un campo magnético en el núcleo de hierro de la bobina. En el momento en que los platinos se abren por acción de leva, entonces la circulación de corriente es interrumpida en el primario de la bobina. Las siguientes magnetos indican la tensión en el bobinado secundario. La tensión producida es alta gracias a la cantidad de aspiras de bobinado secundario. Esta corriente de alto voltaje sale por el cable de la bobina hacia el distribuidor, pasando por el rotor y luego es distribuida a las distintas bujías ubicadas en los cilindros correspondientes según el orden de encendido del motor. Finalmente, el alto voltaje sale del distribuidor por medio de un cable de alta tensión hasta las bujías, donde entre sus electrodos se produce el salto de chispa. Sistema de combustible. Este sistema es encargado de enviar la mezcla de aire y gasolina al motor. Este sistema empieza en el cuello del tanque de la gasolina y termina en las válvulas de admisión de la cabeza, donde al comprimirse y mediante la chispa eléctrica que proporciona la bujía se produce la fase de fuerza. Para que este sistema funcione requiere el funcionamiento de los siguientes mecanismos. Un depósito de gasolina, tanque de gasolina, el cual se coloca lejos del motor para reducir riesgo de encendido. Los tanques para gasolina modernos tienen un rompeolas colocándola longitudinalmente o transversalmente para reducir el movimiento excesivo al frenar o acelerar o al dar vuelta. El movimiento cuenta con un recubrimiento interior aproximadamente. B. Un tapón de gasolina. Los automóviles anteriormente tenían un respiradero en el tapón de la gasolina o de una manguera de respiración en el tanque para evitar que al aire acabando la gasolina la succione. La bomba comprimiera el tanque por las acciones del vacío. Los automóviles modernos tienen una válvula en el tapón que permite, si es necesario, el paso del aire. Los vapores de la gasolina salen de los tanques hacia el canister y se aprovecha en el motor. C. Flotador de gasolina. Este se encuentra en el interior del tanque de gasolina, el cual acciona el emisor eléctrico que hace funcionar el indicador del nivel de gasolina en el tablero. D. Ductos de gasolina.
son elementales anticorrosivos con cohesión de Zosca para evitar fugas. Algunas secciones se hacen de mangueras de hule para absorber las vibraciones. Eso sería todo.